Cúpula empresarial urge llamado al gobierno para retomar negociaciones y frenar decaimiento económico. Michelle Polanco nos informa. Los 26 gremios asociados al Consejo Superior de la Empresa Privada presentaron una propuesta sobre los temas prioritarios para recuperar la estabilidad sociopolítica y económica del país. Dicha propuesta la presentaron a los miembros de las cámaras, pero no así a aquellos empresarios que promovieron la segunda etapa de las negociaciones. Que no es suficiente tener seguridad y progreso si no hay, en este sentido, justicia y democracia. Pero también no es suficiente que haya justicia y democracia y que no haya seguridad y progreso. Desde ese punto de vista, nosotros estamos haciendo una propuesta que incorpora esas 4 visiones, en donde qué es lo que queremos para la democracia que el país está demandando, qué es lo que queremos cuando hablamos de justicia, qué significa para nosotros seguridad, qué significa para nosotros progreso. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, urgió al gobierno a retomar las negociaciones con la oposición e hizo un llamado a la unión de las fuerzas por alcanzar elecciones adelantadas. Aparte de la voluntad política del gobierno, existen otras variables que son necesarias entender, que son parte de lo que va a hacer que el gobierno decida si se sienta o no. ¿Cuáles son esas otras variables? Esas otras variables son, acabo de mencionar, el deterioro económico que estamos viviendo, acabo de mencionar la presión internacional que existe en el país hacia la respuesta que el país necesita, tiene que ver con el capital político interno y tiene que ver con la disidencia. Entonces, estos elementos también están ahí, también son parte de esa realidad. Estos elementos, en la medida en que van profundizándose, solo para ejemplificar el deterioro económico, en la medida en que la presión internacional se incrementa, obviamente esto puede provocar que el gobierno entonces tome una decisión alrededor de sentarse. La cúpula empresarial además contradice las expectativas que tiene el gobierno sobre la recuperación económica para este 2019 y advierten sobre el incremento del desempleo. Ya inclusive llegan a hablar de crecimientos de cifras hasta superiores al 3% en un par de años. Y lo primero que queremos dejar claro es que sin el acuerdo, y lo hemos venido diciendo y lo volvemos a decir 9 meses después en este mismo salón, sin el acuerdo, esta crisis lo único que va a seguir es profundizándose y todos los nicaragüenses vamos a seguir pagando las consecuencias de la profundización de la misma. Según los datos proporcionados por los empresarios el año pasado tras la crisis, se perdieron 1.385 millones de dólares. Hoy el estimado que está haciendo FUNIDE es que vamos a cerrar el año con 11.886 millones, es decir, con una caída adicional de 1.072 millones en adición a los 1.385 que perdimos en el año anterior. Solo en el año significaría una caída de otro 8%. Si nosotros sumamos los 2 años, la crisis ya ha tenido un impacto de 2.457 millones de dólares que representa una caída de 17.1%. La propuesta de la cúpula empresarial abarca 3 ejes fundamentales que son la democracia, la justicia y la recuperación económica. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.